Augusto, también conocido como Octavio, fue el primer emperador del Imperio Romano y gobernó desde el 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Durante su mandato, transformó la República Romana en un imperio autocrático y centralizado. Su gobierno se caracterizó por un periodo de paz y prosperidad en el que se establecieron importantes reformas políticas, administrativas y económicas. Augusto nació en el año 63 a.C. en Roma y fue adoptado por su tío abuelo Julio César, quien fue asesinado en el 44 a.C., tras lo cual Augusto se convirtió en el heredero político de César. En su juventud, Augusto participó en varias campañas militares y políticas y después de la muerte de César, comenzó a consolidar su poder en la República Romana. En el año 31 a.C., Augusto derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, lo que le permitió establecer su gobierno como el líder indiscutible de Roma. Durante su reinado, Augusto introdujo importantes reformas como la creación de un sistema de gobierno más eficiente y la implementación de políticas económicas que mejoraron la vida de los ciudadanos romanos. Además de sus habilidades políticas, Augusto también fue un gran promotor de las artes y la cultura. Durante su reinado, se construyeron importantes monumentos y edificios en Roma y se fomentó la literatura y la poesía. Augusto también apoyó el sistema educativo romano y estableció una política de tolerancia religiosa en el imperio. Augusto fue un líder excepcional que transformó la República Romana en un imperio autocrático y centralizado, estableciendo una época de paz y prosperidad que duró varios siglos. Su legado político, cultural y económico aún se siente en la sociedad occidental actual. Augusto llegó al poder en Roma tras la muerte de su tío abuelo y padre adoptivo, Julio César, en el año 44 a.C. En ese momento, Roma se encontraba sumida en una crisis política y social tras el asesinato de César. Después de la muerte de César, Augusto se unió a una coalición de líderes políticos que incluía a Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, para vengar la muerte de César y restaurar la República Romana. Esta coalición, conocida como el Segundo Triunvirato, se encargó de llevar a cabo una serie de purgas y ejecuciones de los enemigos políticos de César. Sin embargo, la alianza entre Augusto, Marco Antonio y Lépido no duró mucho tiempo y en el año 36 a.C., Augusto y Marco Antonio se enfrentaron en una guerra civil que duró varios años. En el año 31 a.C., Augusto logró una importante victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, lo que le permitió consolidar su poder en Roma. Después de la victoria en la batalla de Accio, Augusto se convirtió en el líder indiscutible de Roma. En el año 27 a.C., el Senado romano le otorgó el título de princeps, el primero entre los ciudadanos, y le concedió el poder absoluto sobre el Estado. Augusto mantuvo la apariencia de una república, pero en realidad él ejercía un control absoluto sobre el Estado y se convirtió en el primer emperador de Roma. Augusto llegó al poder en Roma tras la muerte de su tío abuelo Julio César en el año 44 a.C. y después de una serie de luchas políticas y militares, se convirtió en el líder indiscutible de Roma y el primer emperador del Imperio Romano. El reinado de Augusto, que comenzó en el año 27 a.C. y se extendió hasta su muerte en el año 14 a.C., fue un periodo de gran importancia en la historia de Roma y del mundo occidental en general. Durante su gobierno, Augusto estableció importantes reformas políticas, administrativas y económicas que transformaron la República Romana en un imperio autocrático y centralizado. Entre las principales medidas que Augusto implementó durante su reinado, se encuentran la creación de un sistema de gobierno más eficiente. Augusto reformó el sistema político romano, estableciendo una nueva forma de gobierno que se basaba en la concentración del poder en su persona. Aunque mantuvo la apariencia de una república, en realidad él ejercía un control absoluto sobre el Estado. La implementación de políticas económicas favorables. Augusto llevó a cabo importantes reformas económicas, que incluyeron la introducción de nuevas monedas y la creación de un sistema de acuñación más eficiente. También estableció políticas de protección para el comercio y la agricultura, lo que mejoró la vida de los ciudadanos romanos. La expansión del territorio romano. Augusto llevó a cabo importantes campañas militares que permitieron la expansión del territorio romano y la conquista de nuevos territorios, como Egipto, Hispania y Galia. El fomento de las artes y la cultura. Augusto fue un gran promotor de las artes y la cultura romana, y durante su reinado se construyeron importantes monumentos y edificios en Roma, como el Ara Pacis y el Teatro de Marcelo. Además,
fomentó la literatura y la poesía y apoyó el sistema educativo romano. La promoción de la religión romana. Augusto estableció una política de tolerancia religiosa en el imperio y promovió la religión romana, estableciendo nuevos templos y cultos. El reinado de Augusto fue un periodo de gran importancia en la historia de Roma y del mundo occidental en general. Durante su gobierno, se establecieron importantes reformas políticas, administrativas y económicas que transformaron la República Romana en un imperio autocrático y centralizado, estableciendo una época de paz y prosperidad que duró varios siglos. Durante el reinado de Augusto, Roma participó en diversos conflictos militares que le permitieron expandir su territorio y aumentar su poderío en el Mediterráneo. A continuación, se describen algunos de los principales conflictos militares que se libraron durante el gobierno de Augusto. Guerras cántabras, 29 a.C. a 19 a.C. Estas guerras fueron libradas contra los pueblos cántabros y astures en la región norte de actual España. La resistencia de estos pueblos fue férrea, pero finalmente fueron derrotados por las legiones romanas en el año 19 a.C. Guerras germanas, 12 a.C. a 9 después de Cristo. Estas guerras se libraron contra diversas tribus germanas en la región de Germania Magna, actual Alemania. Augusto dirigió personalmente varias campañas militares en la zona, pero el conflicto nunca fue resuelto de forma definitiva. Campañas militares en Egipto, 30 a.C. Augusto participó en la campaña militar contra Marco Antonio y Cleopatra en Egipto, que culminó con la victoria romana en la batalla de Accio. Campañas militares en Hispania, 25 a.C. a 19 a.C., además de las guerras cántabras, Augusto también dirigió diversas campañas militares en Hispania, que le permitieron consolidar el control romano en la región. Conquista de Galia, 16 a.C. a 13 a.C., Augusto dirigió personalmente la conquista de la región de Galia, actual Francia, que había sido gobernada previamente por tribus celtas. La conquista de Galia fue uno de los mayores logros militares de Augusto. Los conflictos militares librados durante el reinado de Augusto tuvieron como objetivo principal expandir el territorio romano y consolidar el control romano sobre las regiones conquistadas. Gracias a estos conflictos, Roma se convirtió en una potencia dominante en el Mediterráneo y Augusto logró consolidar su posición como el primer emperador del Imperio Romano. Durante su reinado, Augusto sufrió algunas derrotas militares y políticas, aunque en general fue un líder muy exitoso y logró expandir el territorio y la influencia de Roma. A continuación, se describen algunas de las derrotas más importantes de Augusto. Derrota en Germania, 9 después de Cristo. La mayor derrota militar de Augusto ocurrió en el año 9 DC durante las guerras germanas, cuando un ejército romano liderado por Publio Quintilio Varo fue derrotado por las tribus germanas en la batalla del bosque de Teutoburgo. Esta derrota fue muy costosa para Roma y llevó a la pérdida de gran parte del territorio conquistado en Germania Magna. Derrota en Iliria, 35 a.C., Augusto lideró una campaña militar en Iliria, actual Albania, contra las tribus locales que se resistían al dominio romano. Sin embargo, la campaña no fue exitosa y Augusto tuvo que retirarse sin haber logrado sus objetivos. Crisis política en Roma, 27 a.C. a 23 a.C., después de convertirse en el primer emperador de Roma en el año 27 a.C., Augusto tuvo que lidiar con diversas crisis políticas y enfrentamientos con otros líderes romanos. En el año 23 a.C., se produjo un complot liderado por Lucio Emilio Paulo y otros senadores que buscaban derrocar a Augusto. Aunque el complot fracasó, la situación política de Roma se mantuvo tensa durante varios años. Rebeliones en Hispania, 27 a.C. a 19 a.C., después de la conquista de Hispania por parte de Roma, algunas tribus locales se rebelaron contra el dominio romano. Estas rebeliones se prolongaron durante varios años y requirieron de importantes recursos y esfuerzos por parte de Augusto y sus generales. A pesar de estas derrotas y desafíos, Augusto logró mantenerse en el poder y consolidar el dominio romano en gran parte del Mediterráneo. Su reinado fue uno de los más exitosos y duraderos de la historia de Roma, y sentó las bases para el surgimiento del Imperio Romano. La educación de Augusto, como la de muchos niños ricos en la antigua Roma, fue muy completa y abarcó varios campos del conocimiento. A continuación, se describen algunos aspectos importantes de su educación. Lengua y literatura. Augusto recibió una educación rigurosa en latín y griego, que eran las dos lenguas principales utilizadas en la educación y la política romanas.
También se le enseñó literatura clásica, como la obra de Virgilio, que se convirtió en uno de sus poetas favoritos. Oratoria, la capacidad de hablar en público era una habilidad muy valorada en la antigua Roma, y Augusto recibió una educación en oratoria y retórica desde una edad temprana. Esto le ayudó a convertirse en un líder efectivo y persuasivo más tarde en la vida. Historia y política. Augusto recibió una educación en historia y política romanas, lo que le permitió entender los antecedentes y la estructura del gobierno romano. También estudió la historia y la política de otros países y culturas, como Grecia y Egipto. Artes y ciencias. Augusto también recibió educación en artes y ciencias, incluyendo matemáticas, geometría, música y astronomía. Estos campos del conocimiento eran considerados importantes para el desarrollo de la mente y la creatividad. La educación de Augusto fue muy completa y rigurosa, y le proporcionó las habilidades y el conocimiento necesarios para convertirse en uno de los líderes más importantes de la historia romana. Augusto murió en el año 14 después de Cristo en Noula, Italia, a la edad de 76 años. Durante los últimos años de su vida, Augusto había estado enfermo y su salud había empeorado gradualmente. Finalmente, después de una breve enfermedad, Augusto murió en su villa en Noula rodeado de su familia y amigos cercanos. Después de su muerte, Augusto fue deificado por el Senado romano y se convirtió en un dios para el pueblo romano. Su legado como el primer emperador de Roma y el creador del Imperio Romano se mantuvo por muchos siglos después de su muerte. También dejó un gran impacto en la sociedad y la cultura romanas, así como en la política y el gobierno de la época. Su sucesor, Tiberio, continuó su legado y gobernó el Imperio Romano durante otros 22 años.